Em, si de repente me tranco un poquito, es porque me dificulta todavía hablar un poco, profe, estoy con COVID, pero ya gracias a Dios recuperándome. ¿En Cu- serio? ¿Pero muchi- te agarró muy bien, te agarró bien, tranquilo o fue muy? Al principio hasta me reí porque no era nada, pero después uno se queda que no sabe qué es lo que está pasando. Horrible fue. Pero los últimos días, 3, 4 días más o menos que me dieron muy duro, pero se supera. Reposo y agua, solamente eso es el secreto. No hay otra cosa, no hay ningún remedio. Reposo y agua, solo eso. Mucha agua. Bueno, entonces espero que te mejores pronto y adelante. Gracias. Bueno, estoy como representante del grupo número 5. Nuestro tema abarca lo que es el estudio de lo transpersonal, psicología transpersonal, que es bastante interesante. Yo no sé si alguien quiere hacer preguntas antes de que yo empiece, como para que me guíe un poquito, o puedo empezar como vaya dándose el tiempo nomás, profe. Creo que tengo 15 o 20 minutos ley. Sí, hasta 20 minutos tienen Como, cada oh, grupo. Quedan ustedes, si alguno quiere preguntar algo, quedan ustedes. Yo no voy a intervenir, yo quiero que vos hagas, yo voy a ser una alumna más. bien, bien. Bueno, como estaba diciendo, una parte de la psicología bastante interesante. Se puede decir que está mezclado entre lo muy antiguo y lo muy moderno, porque se basa mucho en la parte filosófica. Eh, Esto data desde años antiquísimos, pero inicia todo con la parte de la psicología humanista, donde Abraham Maslow abre la línea de las necesidades que tenemos como seres humanos, ¿verdad? Donde él comenta que si es que uno tiene hambre, busca qué comer, tiene sed, busca qué tomar y va buscando ciertas necesidades y las va supliendo, las va llenando. Y cuando llega a cumplirse esas partes de la vida o esas necesidades de la vida es donde uno llega a ese punto en el que se pregunta o empieza a preguntarse o a reflexionarse de manera más trascendental. Va en un nivel más alto, en donde busca incluso buscar cómo ser un mejor ser humano. Em, la psicología transpersonal es la cuarta fuerza de la psicología. Las otras tres sabemos que es el psicoanálisis, el conductismo y el humanismo. Los representantes, los representantes de la psicología transpersonal son 5 personas. Ken Wilber, Stanislav Grof, que fue el que dio la parte más científica, Abraham Maslow, que fue el que empezó con esta corriente, Charles Tart y Roger Walsh. También tenemos mencionado en los materiales que dejamos a exposición, que después seguramente las profesoras van a poder mostrarle a todos los demás. Tenemos a una persona llamada Ramana Maharshi, que es un maestro espiritual de la India, que él tenía bien definido que hay una naturaleza real y hay una conciencia universal. Esta persona es un máximo exponente de la autoindagación. De eso se trata la psicología transpersonal, de autoindagarnos, de autoconocernos. em, de hecho, al inicio, el Maslow había dicho que junto con sus teach, quienes fueron los que más realizaron estudios al respecto de esta psicología, relacionaron al humanismo y al misticismo por lo que le llamaron humanisticismo, pero después prefirieron llamarlo transhumanístico y luego en una reunión en 1967 entre Víctor Frank, un gran representante también de la logoterapia, y otras personas más,
incluidas en esta reunión, decidieron que lo que más se acercaba a lo que quiere expresar esta corriente es la palabra clave transpersonal. Y se quedó así, que significa investigar más allá de la personalidad individual. Etimológicamente significa ir más allá de lo personal. El origen, creo que ya mencioné, empieza en los años 60 en Estados Unidos. No fue fácil la aprobación y el reconocimiento de esta psicología, pero hoy la tenemos como de las, una de las cuatro fuerzas de la psicología. Va mucho más allá de solamente pensar en lo que significa lo transpersonal. Habla mucho de que esto se tendría que vivir para saber o para poder decir con precisión qué es lo que significa una experiencia transpersonal. Hay mucho de espiritualidad, hay mucho de reflexión, hay mucho de equilibrio en el ser humano, hay una quietud, le llaman también una quietud o un encuentro con uno mismo, en donde uno puede a lo mejor sentarse, meditar y entender que forma parte de un universo, pero que somos individuos. La psicología transpersonal hizo un puente entre la ciencia moderna y y la espiritualidad. Podemos decir que es un paradigma unificador. Este paradigma va su atención o hace que la atención sea en uno mismo a través de la indagación, como ya había dicho anteriormente, y hace que uno viva estados no ordinarios de conciencia. Esa es la parte que a mí me llamó bastante la atención porque podemos decir que lo que creo que trata de decir el autor es que uno pasa por situaciones límites, tal vez podría ser la palabra, situaciones que hacen que una persona, situaciones que hacen que una persona crea en algo más y esté convencido de que hay algo más, que podría decirse un milagro, por ejemplo, ¿verdad? Por eso habla sobre que este tipo de psicología se vive y no se piensa. Mencioné que Maslow, que es el padre de la psicología humanista, se basó en en los 5 bloques de las necesidades, y de ahí partió lo que es la psicología transpersonal. ¿Qué aporta la psicología transpersonal a la psicología clínica? Y es exactamente lo mismo, que sería comprender, explicar y predecir el comportamiento del ser humano, pero desde otro punto de vista, desde la parte espiritual, desde la parte, como les había dicho ya, de otro nivel. Una de las cosas que también podemos decir es que este estudio va más allá del yo individual, es el nivel espiritual y el trascendente del ser humano. Hace referencia a las motivaciones, también a las experiencias, a los estados evolutivos, al modo de ser. También habla sobre las inquietudes y aquellos fenómenos que van más allá del yo, que a lo mejor no se pueden explicar científicamente, pero en base a las experiencias se pueden dar ciertos fundamentos.
Si bien esto empezó en los años 60, se podría decir que hay informaciones ya desde el inicio del siglo XX, eh, donde hay teóricos como Jung, Assagioli y Buch que hablaban también de una psicología similar a esta, pero no hay una referencia de que estos fundamentos o estos teóricos hayan sido la inspiración para Maslow, ¿verdad? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o Yo, así. sí. Una pregunta. A ver, ¿qué es lo que vos más rescatás de la teoría transpersonal y qué es lo que rechazás o pensás que no coincide con tus pensamientos, con tus Res- ideales como profesional? Rescato absolutamente todo sobre lo que leí de la psicología transpersonal. Me parece que es una psicología o una herramienta, se podría usar incluso hasta como una herramienta sumamente importante para situaciones en las que uno a veces incluso pierde el sentido de lo que es el sendero de la vida. Eh, Hice mucha relación con lo que es la logoterapia de Viktor Frank, esa necesidad o ese conocerse a uno mismo y entender que las situaciones eh, están para, están para ser adaptadas a nosotros, o sea que nosotros podemos adaptarnos a esas situaciones, ¿verdad? Y, y ese tipo de fuerza que uno tiene de manera interior, esa fuerza interior que uno tiene, se puede llegar a desarrollar de mejor manera teniendo una base de conocimiento como es la psicología transpersonal. Ningún rechazo encontré con respecto a lo que leí, es más, me encantó muchísimo saber que uno puede llegar a tener ese momento para uno mismo, que sea exclusivo de uno y entender eso de que estamos dentro de un universo y que somos un individuo, que formamos parte de todo eso, ¿verdad? No sé si habrás leído, pero en algunos casos, algunos representantes han utilizado alucinógenos para llegar a ese momento de trance que ellos le llaman para llegar. Algunos sí, por eso justamente en algunos casos fue muy criticado, ¿sí? Bastante criticado, bastante criticado y eh, con mucha polémica, pero hasta hoy, como dije, ¿verdad? Se convirtió en una de las 4 fuerzas de la psicología. ¿Y qué crees que falta para que llegue a América del Sur? Porque en Europa ya En- está, pero en América del sí, Sur, ¿qué le falta? personas que creamos en eso y que apostemos en eso. Yo creo que leer más sobre ese tipo de psicología, apostar más sobre eso y que los ciertos tipos de experimentos se puedan desarrollar para poder hacer demostraciones, ¿verdad? De que, de que es una herramienta bastante interesante. Hay algo que quiero saber y eso es lo que todavía no tengo muy claro. ¿Ellos se basan en el método científico o todavía no para hacer todas las investigaciones? Y Porque ustedes Groff, saben que para validar algo tienen que sí, tener el mismo método. Por eso. y Groff, uno de los representantes también, él es el que está basado en la parte científica, pero es todo muy nuevo, 30 años aproximadamente de eso, y es muy poco, ¿verdad? Para poder tener esa base sólida científica que se necesita. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? O si ya pasamos a la siguiente. Bueno, por lo visto no quieren comentar. Te agradezco mucho. ¿Cómo te gusta que te digan? ¿Andrea o Leticia?
Como quieran, los dos nombres me gustan mucho. Bueno, entonces, felicitaciones, Andrea. Se nota que leíste, porque las preguntas que te dicen fueron en base a reflexión, a base de lo que uno leyó y que siente si le gusta o no. Entonces, me gustó. Eh, Gracias. Felicitaciones. Y me encantaría hacer un aplauso masivo, ¿verdad? Así. Pero vamos a decir que muy bien. Ahí está, Gracias, grande Andrea, bien, muchas bien. Muy bien. gracias. Estamos, bueno, ahora me gustaría saber quién sigue. Un aplauso. Profe, yo ya estoy lista. Terapia sistémica sería. Bueno, entonces, adelante. Bueno, buenas tardes para todos. Yo soy representante del grupo 6. Nosotros abordamos lo que sería la terapia sistémica y primero que nada quiero explicarles lo que es un sistema, que sería un conjunto de elementos y también las relaciones de estos elementos con sus atributos. Por ejemplo, la familia sería un sistema. ¿Y cuáles serían los elementos de este sistema? Serían los padres, los hijos, abuelos, tíos, etcétera, quienes estén dentro del hogar. Y los atributos serían las personalidades de cada uno de estos elementos. La terapia sistémica propone considerar al individuo en un contexto, es decir, en su ambiente, en su medio ambiente. Cada persona forma parte de un sistema. Ya expliqué lo que es el sistema y por el cual es determinado y al mismo tiempo el individuo determina su propio sistema. Este enfoque se presenta como una forma sistemática y científica de aproximación y representación de la realidad y es vista desde una perspectiva holística, es decir, como un todo. Sus inicios, por ejemplo, tenemos el referente más popular que sería John Bell, que es luego considerado como el padre de la terapia familiar moderna. Él fue quien realizó una terapia conjunta con toda la familia de un joven que era muy agresivo y obtuvo muy buenos resultados. En los años 70 aproximadamente se planteaba que este modelo podría aplicarse a un solo individuo y esto suponía el desarrollo de la terapia breve del MRI de Palo Alto. Y la terapia breve consiste en la implementación de 10 sesiones terapéuticas que se enfocan en la reducción del síntoma para poder posibilitar al paciente un cambio mínimo que implique una disminución de la tensión del problema que el problema le ocasiona. En esta estrategia, lo que se trata es reformular los conceptos que ya teníamos insertos, pero de manera equivocada. Un ejemplo sería, por ejemplo, un padre que cree que su hijo tiene comportamiento patológico por ser retraído. Y en este caso, nuestra intervención se va a enfocar en cambiar ese rótulo de retraído a observador. Y se consideraría que su hijo es un gran observador silencioso de la realidad. Y que esto es muy particular, que no es algo patológico. No sé si se entiende. La terapia familiar sistémica plantea que al generar un cambio en el contexto, es decir, en el ambiente de ese individuo, se va a influir en los miembros de ese sistema. Y que cuando un individuo genera un cambio en sí mismo, este va a influir en todo su sistema. Luego tenemos las diferentes características de este enfoque. La primera sería reconocer el pasado en la identidad actual del individuo y modificar las consecuencias negativas. Es decir, que tenemos que saber qué hechos del pasado son los que se ven reflejados en la actualidad de la persona y cuáles son los problemas que causan esto para poder ayudar a disminuir los síntomas. También la patología no es un conflicto del individuo, sino de la interacción. Como yo ya dije, el individuo forma parte de un sistema en el cual él influye y, o sea, es recíproco. Y quiere decir que la patología se dio por cómo fue la interacción con los miembros de su sistema, la comunicación que hubo entre ellos. Luego tenemos los aspectos del pasado afectan la vida de la persona, influyendo en lo que hace, dice y piensa en el presente. Es decir, que los hechos que le ocurrieron marcan, a partir de ese momento le marcan todo su comportamiento. Y de acuerdo a eso, él se va expresando y todo eso.
Por último, la característica dice busca trabajar con el contexto comunicacional en el que está inmerso el individuo que sufre. Es decir, que se intenta generar cambios en él o en los ambientes en los que se comunica la persona para poder, como siempre, disminuir los síntomas que los problemas le causan. Luego tenemos cómo se desarrollan las sesiones dentro de esta terapia y se desarrolla en tres etapas. La primera sería quejas o dificultades iniciales, luego la transición a un énfasis en las soluciones y los recursos personales disponibles y por último la asignación de tareas para afianzar esos logros que son obtenidos. Estas sesiones ocurren frente a frente y aproximadamente tienen una duración de 45 a 60 minutos dependiendo de lo que se va, del trabajo que se va a realizar con el paciente. Primeramente, hay un diálogo donde el terapeuta va recolectando toda la información posible de una manera cuidadosa a través de cuestionamientos sistemáticos para poder comprender qué es lo que genera problemas al paciente. Va recolectando todos los datos para poder luego dar las directivas, que sería la segunda parte, donde el terapeuta va a proponer las directivas al paciente para que pueda realizar en su contexto de vida, porque en su contexto de vida es donde se dan esos problemas y ahí es donde tiene los síntomas. Y por último, que la terapia sistémica es recomendada para personas de diferentes edades, puede ser para niños, adultos, para adolescentes, etcétera, que sufran de diferentes tipos de problemas, por ejemplo, los desórdenes alimenticios, crisis de pánico, TOC, fobias, trastorno de personalidad o bipolar, depresiones, psicosis, estrés, duelo, puede ser bullying, adicciones, etcétera. Y también quiero acotar que la terapia sistémica breve es el primer modelo clínico sistémico y está enfocado en la resolución de un problema y se va desarrollando, como ya mencioné, con las 10 sesiones y todo eso. No sé si alguien quiere preguntar algo, si se entendió lo que dije. Ahora voy yo, así. Bueno, yo sé que, y porque he tenido clases y el año que viene, si se da, ustedes van a tener justamente con una de las profesoras que utiliza lo que es el paradigma sistémico. Y ellos utilizan mucho lo que es el genograma, que, ¿saben lo que es el genograma? Bueno, el genograma es como dibujar la relación que tiene familiar con el paciente, ¿sí? Con el paciente identificado. O como vamos a decir, en otros paradigmas, ¿verdad? Eh, con la persona que viene. Entonces como habíamos dicho que es sistémica, es la relación que tiene con cada una de las personas con quien está, con quien vivencia, ya sea en el ámbito familiar, en el colegio, en el trabajo, en el donde él se desenvuelve. Entonces es como plasmar en una hoja cómo se relaciona con eso, si es que no hay relación, si hay una relación muy tortuosa, si hay una dependencia, todo eso y se dibuja, ¿sí? Para que ustedes tengan en cuenta el cuadrado y el rectángulo, y bueno, el cuadrado y el círculo, si el cuadrado corresponde a hombres, el círculo a mujeres, ¿sí? Eso se adoptó de lo que es la medicina. Si ustedes ven, en medicina se utiliza mucho eso para poder generar y ver un mapa a grandes rasgos de tres generaciones, abuelos, padres e hijos. Exactamente, así mismo, como su relación y su funcionalidad, cómo conversa. Y ahí nosotros nos vamos dando cuenta de dónde aparecen los conflictos o cómo llegó a esa persona a ser así, o qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Porque el ámbito de la sistémica es bastante amplio y ellos plantean tipos de relaciones en los cuales está esto, ¿sí? Plasmado y nosotros podemos verificar, ¿sí? Otra cosa, a ver, ahora que ya nos hablaste sobre la teoría, ahora me gustaría que me digas qué es lo que más rescatás de esta teoría. Yo creo que rescato todo también porque todo lo que yo leí a mí me agradó bastante. Creo que es una terapia
bastante, en la parte de cómo se desarrolla, en la parte donde el terapeuta tiene que ir recabando toda la información para, o sea, sería más o menos como que va viendo qué cosas del pasado son los que le marcaron para que tenga esos problemas, para que tenga esos síntomas que va teniendo en su día a día y que le afectan en su contexto, en su sistema. Eso fue lo que más me, me Bueno, llamó luego más la también atención otras y fue lo cosas. que le dio Inventaron la sentido. cámara GES. Ahora nosotros una cámara GES. Vamos a decir, tenían un grupo de... Vamos a poner, ¿ustedes alguna vez entraron a la cámara GES de la facultad? ¿O todavía no? Bueno, Yo entonces sí, era lo ya mismo, llegué. como cuando ustedes vayan a tener esas prácticas, van a ver que van a estar todos ustedes atrás y va a estar el paciente con la profesora o con el alumno designado, ¿verdad? Para ser el terapeuta. Entonces, lo mismo ellos hacían, o lo que hacían era grabar la sesión. Entonces, eso fue lo que se ideó para lo que ahora nosotros llamamos cámara GESEL y que se amplía a todo, ¿verdad? Pero eso fue algo de un grupo, ¿sí? Específico en el cual se implementaba para ver solamente desde el punto de vista funcional la familia. ¿Cómo ese círculo cambiaba? ¿Qué ocurría? ¿Sí? Porque desde ahí es donde empezó el origen. Bueno, y ahora te pregunto, si tuvieses la oportunidad, ya que algunos ya hemos visto los tres grandes y también, en este caso, transpersonal y ahora sistémica, ¿te quedarías con sistémica por lo que leíste o tu corazón tiene dueño de otro paradigma? Y la verdad que mi corazón todavía no tiene dueño porque voy cargando todavía información y por el momento estoy con una parte de cada uno sería. Porque hay cosas que me gustan de uno y hay cosas que no tanto y tipo para complementar con lo otro y así. Así que todavía no tengo bien definida esa parte. Bueno, y ahora una pregunta. ¿Qué crítica constructiva le harías para que sistémica sea, ya que Andrea dijo que transpersonal es la cuarta, para que sea la quinta? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Desde tu punto de vista, de todo lo que leíste, ¿qué le falta para que se constituya como la tercera, perdón, la quinta línea? Me estoy pensando porque leí bastante, la verdad, estuve viendo videos incluso y no sabría decirte qué es exactamente lo que le falta porque como vos ya dijiste es bastante amplio y se dio a partir de, o sea, fue como para ayudar a varias, a varios ámbitos, lo que serían la psiquiatría, psicología, también para, leí que era para pedagogía, para sexología, o sea, es bastante amplio. No sabría decirte con exactitud porque, de hecho, que no pude leer todo lo que es, no manejo bien así al 100 lo que es. Una pregunta, así como nosotros le hacemos críticas al psicoanálisis, como le hacemos críticas al humanismo, y así como le hacemos crítica a la TCC, que no quiere el inconsciente, solamente se quedan los pensamientos y en la conducta, ¿qué rasgo le falta en eso? A eso es lo que voy. Cada uno tiene una teoría, y en este caso ella se basa en la teoría de los sistemas, de cómo nosotros nos relacionamos, ¿sí? Y también la teoría de la comunicación, ¿sí? Entonces, ¿qué bueno, seguramente que más adelante cuando ustedes lean y puedan ver y puedan llevar a cabo, porque si se da es el año que viene esa práctica, ustedes van a poder aplicar ciertas técnicas basadas en este paradigma, ¿verdad? Entonces le va a ver a ustedes si les sirve o no, ¿sí? Entonces ahí van a ver y poder criticar realmente si le falta algo o no, como a todos, porque no todas abarcan, no son perfectas, siempre están en construcción, entonces, algo que quisieras para terminar, para concluir, así pasamos al siguiente, algo que quieras decir.
Luz. Sí, y por ejemplo, esta terapia sistémica es, como ya dijimos, ambas, es en la parte familiar, en el contexto familiar se basa, ¿verdad? Y sería genial realmente que sea para todos los contextos, no solamente en el ámbito familiar. Yo creo que eso es lo que podría ser. Que se llegue a popularizar, que esto se pueda aplicar a otros, no solamente al ámbito familiar, que en lo que ya está probado, medido, que se llevaron a cabo, que todas las técnicas sí son viables, ¿verdad? Pero cómo expandir y que eso se quede, así que no solamente se trate en el ámbito familiar. Muy bien. ¿Quién quiere seguir? Muy bien. Felicitaciones, Luz. Aplausos. Gracias. Faltaría entonces, sí. Bueno, dime, Sofía, ¿a cuál correspondes? Ah, perdón, ay, sí, es que me apareció, vamos a que te aparece, te aparece el nombre y dejó, y ahí miré y justo tapaba tu nombre. Perdón, Gloria.
¿Alguien quiere preguntar? Bueno, ahora voy yo. Así. A ver, vimos desde un punto de vista que tiene cosas de la cognitiva conductual, cosas de la neuropsicología, ¿sí? Porque habla todo lo que es la flexibilidad y nosotros ya sabemos que esa es una función ejecutiva que nosotros desarrollamos y es la forma en la cual ante un obstáculo buscar una alternativa que nos sirva para llegar a la meta, que es en el caso, como ellos le dicen, resultados, ¿verdad? ¿Qué le Y ellos ahora, eso sí que me iba a decir, ellos apuntan a separarse de la psicología. El PNL se separa de la psicología. Ellos dicen que ellos son otra rama, que cualquiera puede hacer PNL, no tiene que ser un psicólogo. Si puede ser un coaching, vamos, o sea, ya saben lo que es el coaching, ¿verdad? Que hace unos cursitos, vamos a decir, hace algunos cursos, ¿verdad? Y por ende, después puede abarcar lo que nosotros haríamos o lo que haría el psicólogo laboral organizacional en base a una empresa, en ayudar a fomentar el ambiente, ¿verdad? Eso es lo que cree, ¿verdad? Esa es una de las gran críticas. ¿Por qué? Porque ellos no se basan en nada, basan en uno acá, otro acá, pero al final una teoría propia no tiene. Eso es. Ahora, Gloria, ¿qué ves de positivo en esta teoría para aplicarlo en tu profesión? O sea, en vos, psicóloga, ¿qué ves de positivo en este paradigma, en el PNL? ¿Qué le ves? Claro, ellos se basan mucho tanto el lenguaje comunicacional es tanto lo que sale de tu boca, o sea, en el tono, todo, y también el lenguaje corporal, ¿verdad? Entonces, ellos se basan en que mucho es lo que hablas, pero también es lo que mostrás, ¿sí? O lo que no. A veces la ausencia, el nada, como yo le digo, cara de póker, ¿verdad? Es decir, te ayuda a darte cuenta de que esa persona, uno, o no te presta atención, o no quiere saber nada de vos, u otra tiene algún tipo de problemas en el cual no puede mostrar sus emociones, porque eso saben que es una patología, ¿verdad? Que en algún momento la darán, ¿verdad? Pero me refiero que hay gente que no puede mostrarse estar alegre, no, es algo que todo es físico, ¿verdad? Ya es desde aquí, ¿verdad? Que está, vamos a decir, haciéndole daño. Es como tenemos que mostrarle y generar en ese tipo de personas, por ejemplo, mostrarles cómo sonreír, cómo mostrarse alegre. Tenemos que hacerle que mostrarle desde que tiene que abrir su boca, que se vaya sus dientes, sus ojitos, hacer todo como cuando hacemos con una persona. Vamos a hacer así, cuando nosotros tenemos un niño autista, a veces ellos no pueden demostrar sus emociones. Es algo parecido, bueno, algo como una relación, aunque es algo, pero es base en eso, ¿verdad? En cómo mostramos a ellos las expresiones lo mismo, pero para que el niño para que entienda y el otro para que pueda mostrarle al otro, para que pueda haber una comunicación. Entonces, distintos objetivos, pero mismo trabajo, ¿sí? Y ya que me dijiste lo positivo, lo que te gusta, ahora algo que le rechaces, aunque ya le he dicho las críticas, pero algo que a vos mismo te haya dicho que no, no por esto o que esto tiene que arreglarse.
Bueno, me encantó, me gustó. Aplausos, aplausos. Aunque ya te pusieron la brillante, Gloria, eso, bravo, impresionante. Obviamente, porque eso quiere decir que es buena su nota, ¿verdad? Por eso es que... Entonces, bueno, ahora nos queda el último grupo, que es psicodrama. ¿Hay alguien del grupo presente para poder exponer? Hola, profe. Sí, Leslie. Muy bien. sí. Mi compañero va a proyectar el PowerPoint que hicimos para presentar. Muy bien. Adelante. ¿No estás ahí? ¿Cómo se llama? Noelia. Vamos a ver. Sí, Noelia Miñarro está. Sí, Ahora estará seguramente haciendo el proceso que siempre que cuando la profe me dice presentar, yo estoy tac, 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 y demoro 5. sí. Exactamente. Entonces, está en la misma segura estará. ¿Sí? Bueno, hasta ahora me gustó mucho porque leyeron y tengan en cuenta que nosotros como profesionales, y en este caso ustedes más, porque todavía no eligieron qué rama le gusta, darle esa crítica, lo positivo y lo negativo, y qué se puede hacer, ¿sí? Porque acuérdense, si ustedes son representantes de eso, ustedes tienen que mejorar, ¿sí? Bueno, te dejamos, Leslie. Bueno, buenas tardes antes que nada a todos. Nosotros nos corresponde hablar sobre el psicodrama. Primeramente tenemos que saber que su precursor es Jacob Moreno. Él nació en Rumania en el año 1889. Luego se mudó a Viena en 1895, donde completó sus estudios y desarrolló las primeras experiencias y propuestas a lo que acuñó la psicoterapia en grupo. Él fue el precursor de todo lo que es, por ejemplo, el sociograma. Él presentó todo eso. Él es un doctor en psiquiatra. Se especializó en esto y leí una partecita donde él decía donde decían que él desde pequeño ya le gustaba el hecho de decirle a sus compañeritos y demás de que dramatice cómo se sienten, que interactúen entre ellos. O sea, desde pequeño luego ya se enfocaba en eso, digamos. En- Luego tenemos la definición de lo que es psicodrama. Es una forma de psicoterapia que consiste en la representación o dramatización por parte del paciente de acontecimientos pasados o futuros, reales o imaginarios, externos o internos, experimentándolos al máximo como si estuvieran sucediendo en el presente. En estas representaciones se utilizan diversas técnicas dramáticas guiadas por ciertos principios y ciertas reglas destinadas a diversos objetivos, entre los cuales se encuentra, por ejemplo, descubrir la capacidad de nuevas opciones de conducta, nuevas respuestas adaptativas a algunos problemas o darse cuenta también a los propios pensamientos, sentimientos o relaciones. Vos te vas ahí y tenés que presentar un caso, digamos, o sea, como exteriorizar lo que vos tenés dentro y eso te ayuda a darte cuenta, ¿verdad? Qué sé yo, ponerte en los... Hay varias técnicas que luego voy a mencionar, que por ejemplo es uno cambio de roles, ¿verdad? Vos con tu compañero cambiás de rol y de repente vos mirando desde otra perspectiva, ¿verdad? Te das cuenta de tus propios pensamientos, sentimientos y motivaciones que tenés referente a lo que estés pasando o de lo que vas a pasar, ¿verdad? La teoría psicodramática ofrece al terapeuta ocupacional una metodología de trabajo en grupo, la posibilidad de encontrarse con sus clientes, detectar cómo se desempeña, qué papeles necesita cambiar o adquirir, cuál es el significado de los distintos papeles para su identidad y vida.
El psicodrama contiene diversos instrumentos entre los cuales se encuentran el escenario, el protagonista, en este caso el paciente, el director, que es el terapeuta ocupacional, los auxiliares o yo auxiliares, que son los profesionales preparados para ellos u otros integrantes del grupo que sean elegidos por el protagonista, y luego el público, que es el grupo de terapia, ¿verdad? Dentro del psicodrama tenemos 3 etapas. En la primera fase se encuentra el caldeamiento, que tiene como objetivo preparar para la acción o dramatización. Es necesario que dediquemos el tiempo necesario para que la escenificación sea productiva, o sea, que sea creíble, que sientas ahí en el momento que estás, lo que estás pasando, lo que estás demostrando. También favorece que el paciente tome contacto con sus emociones y se genere una escena para dramatizar, porque muchas veces no es tan fácil, ¿verdad? Imagínense si estar entre el terapeuta y el paciente mismo de repente se bloquea, ¿verdad? Va a ser más difícil otra vez tener que dramatizar algo y, o sea, tiene que estar bien preparado el escenario para poder interiorizarse más la persona y poder demostrar lo que quiere, ¿verdad? Eh, eh, Hacer adecuadamente esto contribuirá a la efectividad de las sesiones, de ahí que sea importante trabajarlo adecuadamente. Luego tenemos la dramatización, la acción, que es la segunda etapa de la sesión del psicodrama. Es la escena teatral, pero a diferencia con esta no existe un guión o un paso a seguir de los actores. Es el libreto de la vida del protagonista. O sea, él hace de acuerdo a lo que siente, a lo que pasó, por ejemplo, si quiere dramatizar el pasado o si quiere dramatizar lo que futuramente le pueda pasar. Entonces, esa es la segunda parte del psicodrama. Y luego tenemos la tercera parte, que es el comentario y análisis, que es la última etapa de la sesión, que la atención estará en el auditorio solicitándose a los miembros opiniones y comentarios referentes al protagonista, a la dramatización y a ellos mismos. Se trata de integrar los aspectos individuales de los grupos, o sea, individuales con los grupos y sus interacciones dentro del marco de la sesión. Entonces son tres etapas dentro del psicodrama. Como les mencioné, hay varias técnicas y vamos a mencionar algunas nomás. Voy a pedir ayuda a mis compañeras también en esta parte. La primera, por ejemplo, es cambio de roles. En esta técnica central del psicodrama representa en términos técnicos al encuentro. Con esta técnica cada uno intentará mirar a los ojos del otro desde su estructura y sus circunstancias. Se pretende que se vea el mundo a través de los ojos del compañero, incluso mirarse a sí mismo desde los ojos del otro, con él añadiendo de mantener cada uno para sí mismo sus sentimientos e ideas, para comprender desde dentro, es decir, que se convierta en un observador participante. Esa es la técnica de cambio de roles. Luego a mis compañeras le va a decir algunos. No sé si están, ¿no es? Está teniendo inconvenientes Ah, con, ya. si él no es la que va a producir, Sigo yo nomás. bueno, Después le, no se te después les escucha. cubro. Bueno, Hola. Ángela dice, no se te escucha. En este caso, no sé, no aparece que tenés abierto tu micrófono, solamente aparece el de Leslie y el mío abiertos. ¿Sí? Y en el caso de Noelia, proyectando. Sí, Pero seguimos voy, entonces. sigo yo nomás.
Luego tenemos, por ejemplo, la otra técnica que es el soliloquio, que consiste en darle volumen a los sentimientos y pensamientos. Es decir, hablar en voz alta acerca de estos, bajo la ficción de que el resto de los personajes de la escena no oyen. La finalidad de esta técnica es plasmar, o sea, evidenciar en el aquí y ahora un momento del desarrollo del drama, o sea, decir cómo te sentís en ese momento en voz alta y que hacer como que el resto de los personajes no oyen. Ese es el soliloquio. Y luego otra técnica que tenemos también es la autopresentación, que el sujeto se presentará verbalmente a sí mismo tal y como es en los papeles que se desempeñan en su vida. Empieza por su nombre, apellidos, edad, situación familiar, problemas, personas de su red social, etc. O sea, es decir, más o menos hablar de la biografía de uno. Y eso es todo lo que encontramos dentro de lo que es psicodrama. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, ya que están en exposición, ¿qué saben del psicodrama en Paraguay? Ya que vi ahí ¿qué es lo que investigaron sobre lo que corresponde acá? Profe, yo no podía, hace rato mi internet estaba fallando. Yo quiero acotar algo. Nosotros buscamos acá en Paraguay si había escuelas o alguna corriente que exista acá en el país. Y encontramos en el Facebook un grupo que se llama Grupa, que quiere decir, es un grupo de Asunción, por eso se llama Grupa. Es un lugar de formación, el grupo de psicodrama de Asunción. El grupo está conformado por psicólogos, psiquiatras, psicodramatistas y se dedica a la formación de estudiantes y de profesionales en esta disciplina. Brindan asesorías y capacitaciones en el área social, de grupos y de organizaciones. Eso fue lo que encontramos en lo que respecta acá en Paraguay. Otro no encontramos particularmente en nuestra búsqueda. Bueno, me alegro. Eh, psico- ¿Ustedes ya tuvieron psicosomática? No, con Moreno ya tuvieron ustedes. No estamos hablando de Levin Moreno, sino el profesor, el psiquiatra Moreno. ¿Tuvieron este año o el año que viene? Ya estoy ya en corto de nada que tengo en cuarto y que tuve en quinto. Clase todavía no, profe, pero sí tuvimos una charla, una conferencia, bueno, abierta, ¿verdad? Y quienes participamos, yo el menos que participé me encantó. Bueno, Fabuloso. él es alguien que hace psicodrama, ¿verdad? Y Sí, lo comento. sí, exactamente. Y él, bueno, si en algún momento tienen clases con él, ¿verdad? Van a ver que van a tener que dramatizar un caso entre todos, ya sea de la forma en la que ustedes quieran, pero van a tener que hacerlo, ¿verdad? Entonces ahí es como ponerse en el lugar y cómo hacer y cómo vivenciar, ¿sí? Entonces está bueno en ese sentido porque van a ver cómo es y él les explica todo y les muestra todo el ámbito desde el cual se basa, porque no es solamente actuar, sino vivenciar, el sentir lo que la otra persona plasma. Y al uno sentir, si hace, por ejemplo, como en el caso que dice cambio de roles o role playing, ¿verdad? Vos haces lo que vos percibís de la otra persona. Entonces, ahí la otra persona se va a dar cuenta, yo realmente soy así, yo realmente esto, si es que lo ve con regularidad y sabe, ¿verdad? Con quiénes se está viendo, ¿verdad? Entonces, eso está bueno porque es lo que yo soy, cómo soy y cómo me influyen las situaciones y cómo me ven los demás, ¿sí? Porque como dijimos, a veces podemos ser el protagonista y a veces podemos ser el yo secundario, ¿verdad? Desde el punto de vista. Y justamente lo que no intenta hacer cuando tienen audiencia, ser juzgado, sino que cada uno diga lo que más le, le llamó la atención o qué es lo que le hizo
esto es el foco, o esto es el problema, o esto es lo que hay que solucionar. No se le dice a nada qué es, ¿verdad? O en algunos casos, para evitar ser el que se le apunte con, como usted diciendo ya, si no, no se le dice ni siquiera quién es el protagonista ni de qué se trata, solamente la audiencia está para escuchar y que salga lo que más le llegó, ¿verdad? Entonces, ahora, ya que Ángela está y me gustaría, tanto que Leslie y Ángela nos digan qué es lo positivo, qué es la ventaja, qué es lo que ven desde esta perspectiva. Hola, profe, ¿me escuchás? Sí. Ya. Lo positivo de esto, del psicodrama, ¿verdad? Es que se le da al cliente, digo, al paciente, la posibilidad de, o sea, no es preguntarle directo, no es darle la oportunidad a él de expresarse sin sentirse presionado, por decirlo. Yo creo que eso es lo positivo del psicodrama. Además, tengan en cuenta algo, a veces hay muchas personas, o mejor dicho, el paraguayo le cuesta hablar y expresarse y decir lo que siente y lo que es. Y a veces el no decir nada, pero hacerlo de forma corporal, también funciona. Y eso es una manera también de hacerlo. Y a veces el decir, bueno, hoy soy tal persona, eso le da a la otra persona poder sacar. Y a veces uno saca todo sin necesidad. Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que hay que trabajar como para que sea una corriente tan conocida como los tres grandes paradigmas? ¿Qué le falta o qué necesitaría para que se pueda poner a la par de los tres grandes? ¿Qué le falta? Yo creo, profe, que así como mencionó la compañera Gloria, también le falta la parte científica, más estudios científicos, más demostraciones científicas, pruebas científicas para llegar a estar en el lugar de las otras ciencias. Y ahora, a las tres les voy a preguntar, si tuvieran la oportunidad, vamos a decir, ya que leyeron, instruyeron, ¿les gustaría optar por esta o todavía ya se casaron con otra? Vamos a decir así, una forma de decir con otro paradigma. ¿Les gustaría seguir psicodrama o prefieren otro, o prefieren uno de los tres grandes, ¿verdad? El psicoanálisis, el conductismo, o TCC, ¿verdad? Vamos a decir así, algo más de ahora, o el humanismo. ¿Le gustaría incursionar? Yo estoy de novia, profe, Bueno, me gusta. ¿Cómo? Yo estoy de novia con una de esos que mencionaste. Y particularmente no me gusta el psicodrama. No te gusta, está bien. No es algo que a vos te apasiona, no es algo que vos ves que lo llevarías a hacer. O, por ejemplo, ya sabemos que el eclecticismo no está bien visto, ¿verdad? Pero a veces nosotros sabemos que con algún paciente, ya sea algo, bueno, el roleplay o el cambio de roles está en casi todos los paradigmas, ¿verdad? Entonces, es esa técnica que va para todos y le queda, ¿verdad? Entonces, a veces ponerse en el lugar del otro o imaginarse o hacer imaginería desde como sería usar la imaginación, pero proyectándose también. Y bueno, y en parte también se une mucho con lo que es el conductismo, porque si se dan cuenta, el conductismo a veces, ¿qué hace? Prepara a la persona si tiene alguna fobia, por ejemplo, para hablar en público, ¿qué haces? Lo prepara, lo prepara, lo prepara. Entonces, ¿qué hace? Tiene que actuar, tiene que ver cómo hacer. Entonces, se une en ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, es algo bueno porque nos sirve para sacar, para poder expresar y después poder vivenciarlo. Bueno, entonces, Ángela dijo que no. Leslie, ¿te parecería que lo podías aplicar o lo ves, bueno, como saber que existe este paradigma? Personalmente, como profesional, ya dentro de unos años, no lo haría, pero sí me gustaría participar como paciente, ¿verdad? Uno nunca sabe estando del otro lado cómo se siente, pero personalmente no. Me voy más por lo científico realmente, más por pruebas y pruebas.
Entonces es una corriente que le falta bastante, estudiar bastante, pero también pienso de que nadie, como no es algo que acá se ve mucho, ¿verdad? Por ejemplo, se ve muy poco un teatro, una dramatización culturalmente hablando. Es difícil también que acá en Paraguay avance, ¿verdad? Pero sí, sí, me animaría a ser como paciente. Bueno, entonces ahora no sé si Noelia puede darnos su opinión, si ella lo llevaría a cabo o no. No sé si está, si le funciona, si está. Ahí sí. Profe, yo lo utilizaría como una herramienta, porque depende del paciente y del caso. Muchos pacientes o mucha gente no es muy frontal de preguntarle qué le pasa y no es de expresar directamente o de responder directamente. Yo creo que esta técnica, esta corriente ayuda bastante a la autorreflexión y creo que lo usaría y también participaría en algún momento de esta técnica para sacar provecho de lo que se pueda llevar a cabo. Profe, Bueno, sí. a mí me parece bastante interesante para adolescentes y jóvenes. Bien guiado por un animador que sepa sobre el tema y que use como una estrategia para, ay, perdón, para poder ver, eh, para poder llegar más a los alumnos. Para colegios, a mí me parece estupendo. Exactamente, sería muy bueno, porque a veces de ellos encargando un personaje, vamos a decir, sabiendo nosotros la situación, vamos a suponer que agarran a un grupo de adolescentes, ¿verdad? Y sabemos cuál es el inconveniente y hacer que ellos tengan que dramatizar, vamos a decir, una situación parecida, semejante, en algunos casos a veces hace a algunos decir, esto también está pasando con nosotros, pero ¿cómo entonces? Y apuntar de esa manera, porque a veces ellos, ya sea porque nosotros somos más grandes, nos ven como una autoridad y es que no quieren hablar con nosotros y quieren hablar entre ellos y como ninguno de ellos tiene experiencia o al menos no habla o no dice o no comenta como para poder o a veces ni siquiera lee porque si hay un problema entonces se quedan en lo mismo y eso es una opción muy válida para sacarlos de su cascarón y para dar una nueva opinión y pensar, esto podría ser diferente. Me encantó, me encantaron los 4 grupos, me demostraron que leyeron, ¿sí? Sus representantes, sí, muy bien por ellos. ¿Y alguna pregunta que quieran decir a los que estuvieron escuchando? ¿Algo que quieran decir? ¿O damos por terminado? Ya quedan ustedes. ¿Nada más? Bueno, me encantó verles, ¿sí? Ya nos queda poco de este año, ¿verdad? Pero creo que esta es la última vez que los puedo escuchar físicamente porque lo demás ya queda ya para febrero, porque enero es relax para ustedes, ¿sí? Y luego febrero con todo nuevamente, ¿verdad? Entonces, les recuerdo que para los que siguen, sí, hay algo en el grupo de los que siguen, entonces estaría la semana que viene y la semana que viene y luego la siguiente, o ya estaríamos diciendo la semana que viene y luego ya sería en febrero. Entonces, el 18, recuerden que ustedes también tienen que participar en los otros, ¿sí? Para ganarse los 3 puntos correspondientes, ¿sí? Entonces, después ya nos veríamos en febrero. Entonces, adelante, a pesar de todo, pudimos y lo logramos, ¿sí? Entonces, a ponerse las últimas pilas para eso. Y nos vemos. Felices vacaciones por adelantado, ¿verdad? Pero, bye bye. Chao, Chao, profe, profe, gracias. gracias. Saludos a la Chao, profesora. profe. Les mando. Gracias.